Dijo que era terrorismo, golpe de Estado, delincuencia, corrupción, que había que ilegalizarlos, que negociar era traicionar a la patria, secuestrar la democracia. Y ahora puede beneficiarse de lo que intentó boicotear. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Acabará Feijóo siendo presidente gracias a la amnistía? Una cosa antes de empezar. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace tu banco con tu dinero mientras no lo usas? Para Triodos Bank, la respuesta importa. Te contamos más al final del episodio. La Gran Sala declara: la Directiva 2017-541 del Parlamento Europeo del Consejo, a la luz de los principios de primacía y de cooperación leal... Ya tenemos sentencia de la justicia europea sobre la ley de amnistía para el procés de Cataluña. Debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una ley nacional de amnistía, que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. El Tribunal de Justicia de la UE avala la ley. Dice que es perfectamente legal. Dice textualmente que es un instrumento adecuado con un objetivo de reconciliación nacional. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora los jueces españoles, que habían expresado dudas, están obligados a amnistiar a los imputados, a los condenados que faltaban por amnistiar. En su momento quedaron liberadas de cargos y condenas unas 400 personas, ahora se beneficiarán otras 90 aproximadamente. Entonces, ¿Puigdemont ya puede volver a España sin que le detengan? No tan rápido. En su caso, y alguno más, todavía falta un paso más: la confirmación del Tribunal Constitucional ya después del verano. En ese horizonte, con Puigdemont amnistiado, estará pensando ya Pedro Sánchez, claro, pero también Feijóo. Hoy podríamos recordar las muchas barbaridades que dijo el PP durante años sobre la amnistía. Llaman a los indultos concordia, llaman a la eliminación de los delitos del Código Penal convergencia con Europa. Llaman a la amnistía normalización y llaman a perder ganar. Y yo lo que digo es que no nos llamen tontos a los españoles. ¡Qué indignidad! ¡Qué insulto! Decir a los policías que no han sufrido violencia y que no han sufrido actos terroristas es una indignidad impropia de un presidente del gobierno de España. Y los españoles, entre su presidencia y España, elegimos España. Entre la amnistía y la Constitución, Constitución. Entre los privilegios y la igualdad. Entre imposiciones y libertad. Entre humillación y dignidad. Entre amnistía o democracia. Y entre amnistía y España. La amnistía era traición a España, la amnistía era corrupción, la amnistía, se llegó a decir, era ETA, porque era negociar con gente acusada de terrorismo. Podríamos hablar de todo lo que dijo el PP durante años, pero es que creo que es más llamativo lo que ha dicho Feijóo en las últimas semanas. Salgamos del día de la marmota de una vez. Deberíamos estar ocupándonos de impulsar la economía. Es Feijóo hace un mes y medio en una conferencia con empresarios catalanes en Barcelona, diciendo que, que sí, que ellos han llamado delincuente fugado, golpista, criminal, terrorista y corrupto a Puigdemont y su partido, pero tampoco nos vamos a quedar ahí anclados, ¿no? Por si quedaba duda, unos días después, su portavoz. Estamos en el año 2026 y lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Hoy la amenaza es la permanencia en el gobierno de España de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto, ¿no? Claro, escuchas esto y te tienes que frotar los oídos. ¿En serio al PP de pronto le parece bien la reconciliación, pasar página, da por buena la estrategia del gobierno con el independentismo? Por si quedaba alguna duda, otra vez Feijóo hace menos de un mes. Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página. Ahora, lo que queremos, ¿qué es? Es mirar al futuro. ¿Y qué es lo que ve Feijóo en ese futuro?
Claro, esa es la clave. Pero vayamos primero un momento más al pasado, porque no es la primera vez que Feijóo lanza este mensaje. El 9 de febrero de 2024, hace 2 años, ese es el día en el que Feijóo le da discretamente a la palanca que cambia al Partido Popular de raíl, que redirige la postura de su partido. Ese día hay una comida entre Feijóo y un grupo de periodistas que suele seguir habitualmente al PP. La comida es off the record, es decir, nadie puede publicar lo que diga Feijóo, pero en el PP sí que dan permiso para que los periodistas publiquen, citando a fuentes del partido, algo muy llamativo: que el PP llegó a contemplar la amnistía a cambio del voto de Junts en una investidura de Feijóo. No solo eso, que aunque aquello no saliera bien, seguían estando dispuestos a negociar algún tipo de indulto para Puigdemont. Así nos lo contaba entonces nuestro compañero Aitor Ribeiro, que estaba en esa comida. Y luego tenemos las 3 patas de lo que allí se expuso. 1, que la amnistía estuvo sobre la mesa, que Junts planteó la amnistía en las negociaciones o contactos o conversaciones con el Partido Popular para intentar lograr de alguna forma su apoyo directo o indirecto a la investidura de Feijóo. El asunto es que el Partido Popular también contempla que los indultos pueden ser una forma de desatrancar ese conflicto judicial. Aquella comida con Feijóo, en la que él quiso mandar este mensaje a Junts de «Oye, estoy aquí por si te hartas de Pedro Sánchez», 2 años después se ha convertido en un pasemos página. Y la cosa es que ahora Feijóo lo tiene más fácil que antes, porque para pactar con Junts ya no tiene que indultar a nadie, ya no tiene que amnistiar a nadie. Ahora puede negociar votaciones, mociones, quizá gobiernos, con un Junts regularizado para la política estatal. El PP ha dicho que respeta absolutamente la decisión de la justicia europea. Perfil bajo. Feijóo cree que Junts puede ayudarle a ser presidente. Hasta Aznar se da cuenta de lo que está intentando Feijóo. Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será? Vamos a Cataluña. Neus Tomás, directora adjunta del diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Hablemos de las consecuencias políticas inmediatas de esta sentencia, porque todo el mundo ve avalada la ley de amnistía y ya pensamos, vale, ¿cuándo vuelve Puigdemont, no? O ¿cuándo quedan totalmente amnistiados pues los que estaban pendientes? ¿Qué consecuencia inmediata tiene esto y cuándo, Neus? Son cosas distintas. Las consecuencias de entrada es que a Puigdemont, por ejemplo, que es el nombre que todo el mundo tiene en la cabeza, le allana el camino para volver, y a los que estaban inhabilitados, por poner el ejemplo más claro que podemos tener en la cabeza, pero no solo él, Oriol Junqueras, pues le permite poder estar en una lista electoral, es decir, puede ser el candidato en las próximas elecciones catalanas si el recorrido judicial acaba siendo el previsto, o dar clases en la universidad, cosa que ahora no puede hacer. Pero todo esto aún no es posible, porque primero lo que tiene que haber es una sentencia del Tribunal Constitucional, que se espera para el mes de octubre, y que el Tribunal Supremo la aplique sin rechistar. ¿Por qué dices sin rechistar? ¿Ves que se puede complicar? Digo sin rechistar porque hasta ahora el Supremo se ha resistido, pero ahora lo tiene complicado, la verdad, porque teniendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldando la ley y se presupone que lo que va a decir el Constitucional irá en la misma línea, porque hasta ahora el Constitucional, todos los posicionamientos que ha hecho sobre la ley de amnistía han sido para decir que la ley era correcta, pues sería extraño que no estuviésemos ya al final del camino y que por lo tanto el Supremo no hiciese otra cosa que aplicar la ley, pero es cierto que hasta ahora se ha resistido. Esta mañana, hablando con algunos juristas y con compañeros que se dedican a hacer información de tribunales, decían que lo tiene complicado el Supremo para seguir resistiéndose, pero bueno, llevamos tanto tiempo con esto que tampoco me atrevo a pronosticar qué acabará haciendo. A ver, la pregunta del millón. ¿Por qué el Partido Popular, por qué Feijóo de pronto lleva unas semanas diciendo que hay que pasar página, respetamos la decisión sobre la ley de amnistía, el independentismo catalán ya no es una amenaza para España, que es tremenda esa frase? Claro, la única posible respuesta para mí es que Feijóo cree que Junts va a formar parte de su ecuación para ser presidente. Si no es con moción de censura, pues será después de las elecciones, pero no sé qué matemáticas tiene en la cabeza Feijóo como para pensar que, pues eso, que lo mismo puede ser presidente con Junts y no con Vox. Bueno, yo saber cuáles son las matemáticas que tiene Feijóo en la cabeza, pues ni puedo ni quiero, ¿no? Pero
Es evidente que a él le interesa un acercamiento a Junts y al PNV. La relación con ambos es mala, no es mejor con unos que con otros. Pero le interesa ese acercamiento, uno, por lo que tú comentas, porque en función de la aritmética que salga tras las próximas generales, si sumase pues, con PNV y Junts, pues se ahorraría a Vox. Lo que pasa es que le hemos escuchado decir que él no tiene ningún problema para gobernar con Vox. Yo creo que una cosa es votar y coincidir en votaciones, y otra distinta es ser socios o ser el apoyo fijo en el Parlamento en un futuro. Para que pase todo eso, no tendría que haber un matrimonio entre Feijóo y Abascal. Es decir, mientras esté Vox en la ecuación, es muy complicado que Junts pueda sumarse. Ya lo hemos escuchado antes, Aznar le ha lanzado una advertencia clarísima: la mayoría será nacional o no será. Y hay una tensión interna sobre la estrategia de Feijóo con Junts en el seno del PP y en los satélites del PP. Creo que además Aznar, que fue el del pacto del Majestic, lo que hace es él y luego Ayuso, ¿no? Le marcan esa línea de no, por ahí no, tiene que ser Vox o nada, ¿no? Pero claro, también es cierto que si tú miras las encuestas, el PP no sube, quien sube es Vox, con lo cual me imagino que no tiene una estrategia clara. Tú quieres arrancarle votos al PSOE descontentos o el tópico, pero que existe, del votante de centro moderado, que aquí en Cataluña también lo hay, y a la vez no quieres perder por la extrema derecha. Por eso yo creo que juegan también a ambos discursos. Ahora bien, él aquí vendió una imagen de moderado que algunos sectores compraron, que él intentó cultivar al principio y que ahora había abandonado. En sus últimas visitas, pues bueno, ha hecho una de cal y una de arena, pero sí que está intentando acercarse a determinados sectores, sí. Bueno, hablemos del otro lado, hablemos de Junts. Neus, ¿tiene algún incentivo Junts para dejarse querer por el PP? Si en el PP no tienen muy clara la estrategia, en Junts lo que les está pasando es que, según todas las encuestas, sean municipales, sean autonómicas o sean generales, en lo que coinciden todos los sondeos es en dar muy mal pronóstico a Junts. Un paréntesis, es verdad que normalmente las encuestas siempre les dan peor del resultado final, pero ahora mismo tienen un panorama complicadísimo. Primero, no saben cuándo va a poder volver Puigdemont. En principio, después de la sentencia de Estrasburgo y un poco con el calendario a la vista, pues debería poder volver en otoño, a partir de octubre, si el Supremo no hace nada. Pero no está claro que sea candidato, no está claro qué quieren hacer respecto al discurso con el PP, pero también el discurso con Alianza Catalana. Es decir, yo creo que a ellos no les importa que el PP, como dices tú, se les acerque, pero no están en la línea de intentar ninguna alianza con el PP. Acabas de citar a Alianza Catalana y lo resumimos para quien no lo conozca mucho fuera de Cataluña. Es un partido independentista, como Junts, pero sobre todo de ultraderecha, como Vox. Una combinación explosiva que ahora mismo en algunas encuestas está por encima de Junts. Yo no sé, Neus, si para entender los movimientos tácticos de Junts ahora y en el futuro próximo, quizá haya que pensar más en el pulso con Alianza que en el éxito de haber conseguido la amnistía. Lo que dicen en Junts es que, aunque Puigdemont esté aquí, que en la Moncloa no se hagan ilusiones pensando que esto permitirá una cierta reconciliación con el PSOE, con el gobierno. No será así. Es decir, ellos han decidido bajar el pulgar y van a insistir en que Sánchez debe convocar elecciones, que se olvide de presupuestos y que se olvide de resolver la situación con Junts. Con lo cual, no quiero decir que ellos, cuando hablas con ellos, aunque no sea así, porque es evidente que no es así, su discurso ahora es: nos da igual el PP que el PSOE porque ninguno de los dos cumple. Bueno, esta ley de la ley de la amnistía demuestra que no todos han hecho lo mismo, pero están en guerra con todos. Lo que le ha pasado a Junts es que, como el proceso se ha ido alargando tanto, incluso en el entorno de Puigdemont decían, bueno, ya veremos si puede volver, ya veremos cuándo puede volver. Piensa que él lleva 9 años en Waterloo, ¿no? Ha desgastado mucho la estructura, el hecho de que tengan al líder allí desconectado también de la realidad política y del día a día durante tanto tiempo,
tampoco facilita la toma de decisiones y probablemente la estrategia del partido. Por lo tanto, la amnistía ellos sabían que en algún momento acabaría llegando, pero les ha desgastado mucho el proceso. ¿Qué les pasa ahora? Bueno, claro, es que tienen Aliança, que no solo es una amenaza, ya veremos en las municipales, pero la marca está fuerte. Y está fuerte sobre todo de cara a unas autonómicas. Y ahí, pues el primer interrogante es, ¿Puigdemont será candidato? No está claro. ¿Tener a Puigdemont aquí puede ayudar a contrarrestar la ofensiva de Aliança? Pues tampoco está claro, porque muchos de los votantes de Aliança y que eran votantes de Junts, lo que están es descontentos con el acuerdo con el PSOE, con que no se levantase la declaración de independencia. Quiero decir, no nos podemos poner en la cabecita de esos votantes, pero no está nada claro que la aplicación de la amnistía y la presencia de Puigdemont les sirva para frenar la ofensiva de Aliança. Y sobre todo porque hay una parte de votante que no les vota por independentistas, les vota por racistas. Terminamos, Neus. ¿Qué te dice la reacción política, la reacción social a esta sentencia del momento político, del futuro inmediato para la política española y catalana? Bueno, y piensa que el primero que ha reaccionado en Cataluña ha sido el presidente de la Generalitat. Y eso también yo creo que indica un poco que desde el PSC a Junts, a Esquerra, a los Comuns, a la CUP, la inmensa mayoría, a excepción de Vox y el PP, quieren que se acabe y que se acabe bien y que por lo tanto Puigdemont pueda volver, que los CDRs no tengan ahí la sombra de terrorismo, que los inhabilitados puedan volver a ocupar cargos. Bueno, la sensación de que eso tiene que acabarse de resolver. Yo no sé si el argumento este de si se ha pasado página, ¿no? Recuerda que lo utilizó primero ella y después lo ha utilizado Feijóo. Bueno, estamos en otra etapa, es evidente que estamos en otra etapa. Tengo la sensación que hay una cierta calma tensa viendo cómo la extrema derecha, tanto la de Aliança como la de Vox, está creciendo. Pero es evidente que la sociedad catalana pues, respira de otra manera respecto a cómo estaba en el 2017. Solo hay un elemento que todavía no tenemos presente y que sí que puede condicionar el resultado de unas elecciones catalanas. Y es que antes se habrán celebrado las elecciones generales. Y quién esté gobernando y cómo esté gobernando puede condicionar el voto de los catalanes en un sentido o en otro cuando lleguen las elecciones. Neus Tomàs, Barcelona, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... ¿Sabías que en Triodos Bank solo financian proyectos sociales, culturales y medioambientales? Te presentamos a uno de sus clientes. Tambor del Llano es el verso de Lorca que da nombre a una finca en la Sierra de Grazalema. Carmen Bueno, una de las impulsoras del proyecto, llegó a una tierra agotada y decidió tomar otro camino. Estamos recuperando los canales de agua que la finca tenía canalizados tradicionalmente y que se habían perdido. Luego el cambio de la ganadería de vaca y de cabra a la ganadería de oveja, que es mucho más respetuosa con la diversidad botánica. Años de observación y adaptación al entorno han convertido a esta finca en un referente de regeneración en Andalucía. En cuanto das cuidado, la tierra lo agradece. Hemos notado la vuelta de un montón de variedades botánicas que no existían. Fue muy rápido, además, en 2 o 3 años empezaron a reaparecer. Regenerar cuesta dinero, pero Carmen encontró la forma de que el propio territorio lo financie. La pata turística es la que está ayudando a hacer esto posible y a hacer posible la restauración del entorno. Hacemos mucha tarea pedagógica. Somos uno de los pocos lugares de la zona donde se puede comer ganado local, introduciendo también plantas de huerto pues, que aquí se han perdido. Ahora Tambor del Llano es sostenible y demuestra que otra relación con la naturaleza es posible. Lorca no conoció esta finca, pero le puso el nombre perfecto. Este es uno de los proyectos financiados por Triodos Bank.
Más información en triodos.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.